bien. Bueno, entonces buenas tardes a los chicos y chicas que están presentes. Respecto al día de hoy, cambié un poco los tipos de texto porque ya estábamos llevando, creo, más de un mes. Ahí viene Renata Por fin. también. Hola, hola. Muy bien, muy bien. Hola, Hola, profe. hola Renata, hola, hola. Qué bien que se esté conectando. Muy bien, muy bien. Como les decía entonces, cambié un poco los textos. Viene Paula también. Hola, Paula. Porque hemos visto más de un mes texto argumentativo y expositivo, o sea, con esas finalidades. Era porque obviamente habíamos visto la otra vez que eran los textos que más difíciles se le hacían. Lo que hice para la clase de hoy son 6 textos, o sea, sí, 6 en el fondo, porque la infografía igual es un texto, donde 2 son textos literarios de género narrativo, 2 son textos con finalidad expositiva argumentativa y 2 que tienen que ver con los medios de comunicación. Hoy día vamos a revisar un texto de Emilia Pardo Bazán, El corazón perdido, que es un texto narrativo. Vamos a ver también la ventaja de ser invisible de Stephen Szlowski, creo que así se pronuncia, es medio extraño el apellido, un fragmento. El texto 3 que va a ser Combi, el clásico que se niega a morir, del diario La Tercera, y la verdadera historia de Mulan, ambos textos con finalidad positivo-argumentativa. Saludo a Gabriela y a Nara que se van conectando también. Y el texto 5 es una entrevista de Mario Vargas Llosa a Jorge Luis Borges, que es un texto un poco extenso, de 1963 en París, una entrevista, ¿cierto? Y la infografía, los derechos humanos de las mujeres, ¿ya? Esos son los textos para el día de hoy, son bastante extensos algunos de ellos. Espero que andemos bien con los tiempos, así que vamos a empezar, ¿ya? Como siempre, lo invito a participar, ¿cierto? A dar su respuesta y justificar el porqué, ¿ya? Bien, el texto uno entonces, como les decía, es de Emilia Pardo Bazán, El corazón perdido. Es un texto narrativo, ¿ya? Dice, yendo una tardecita de paseo por las calles de la ciudad, vi en el suelo un objeto rojo, me bajé. Era un sangriento vivo corazón que recogí cuidadosamente. Debe de habérsele perdido a alguna mujer, pensé al observar la blancura y delicadeza de la tierna víscera, que al contacto de mis dedos palpitaba como si estuviese dentro del pecho de su dueño. Lo envolví con esmero dentro de un blanco paño, lo abrigué, lo escondí bajo mi ropa y me dediqué a averiguar quién era la mujer que había perdido el corazón en la calle. Para indagar mejor, adquirí unos maravillosos anteojos que permitían ver a través del corpiño de la ropa interior, de la carne y de las costillas, el lugar que ocupa el corazón. Apenas me hube calado mis anteojos mágicos, miré ansiosamente a la primera mujer que pasaba. Y oh, asombro, la mujer no tenía corazón. Ella debía de ser, sin duda, la propietaria de mi hallazgo. Lo raro fue que al decirle yo cómo había encontrado su corazón y lo conservaba a sus órdenes de si gustaba recogerlo, la mujer indignada juró y perjuró que no había perdido cosa alguna, que su corazón estaba donde solía y que lo sentía perfectamente pulsar, recibir y expeler la sangre. En vista de la terquedad de la mujer, la dejé y me volví hacia otra, joven, linda, seductora, alegre. Dios santo, en su blanco pecho vi la misma oquedad, el mismo vacío, el mismo agujero rosado sin nada allá adentro, nada, nada. Tampoco ésta tenía corazón. Y cuando le ofrecí respetuosamente el que yo llevaba guardadito, menos aún lo quiso admitir, alegando que era ofenderla de un modo grave suponer que o le faltaba el corazón, o era tan descuidada que había podido perderlo así en la vía pública sin que lo advirtiese. Y pasaron centenares de mujeres, viejas y mozas, lindas y feas, morenas y pelirrubias, melancólicas y vivarachas, y a todas les eché los anteojos, y en todas noté que del corazón solo tenían el sitio, pero que el órgano o no había existido nunca o se había perdido tiempo atrás. Y todas, todas sin excepción alguna, al querer yo devolverles el corazón de que carecían, negábanse a aceptarlo, ya porque creían tenerlo, ya porque sin él se encontraban divinamente, ya porque se juzgaban injuriadas por la oferta, ya porque no se atrevían a arrostrar el peligro de poseer un corazón. Iba desesperando de restituir a un pecho de mujer el pobre corazón abandonado, cuando por casualidad, con ayuda de mis prodigiosos lentes, acerté a ver que pasaba por la calle una niña pálida y en su pecho, por fin, distinguí un verdadero corazón de carne que saltaba, latía y sentía. No sé por qué,
Se me ocurrió hacer la prueba de presentarle el que habían desechado todas, y aquí que la niña, en vez de rechazarme como las demás, abrió el seno y recibió el corazón que yo, en mi fatiga, iba a dejar otra vez caído sobre los guijarros. Enriquecida con dos corazones, la niña pálida se puso mucho más pálida aún. Las emociones, por insignificantes que fuesen, la estremecían hasta la médula. Los afectos vibraban en ella con cruel intensidad. Todo era en ella profundo y terrible. Y la muy necia, en vez de resolverse a suprimir uno de sus dos corazones, o los dos a un tiempo, diríase que se complacía en vivir doble vida espiritual, queriendo, gozando y sufriendo por duplicado, sumando impresiones de esas que bastan para extinguir la vida. La criatura era como vela encendida por los dos cabos, que se consume en breves instantes, y en efecto se consumió. Tendida en su lecho de muerte, lívida y tan demacrada y delgada que parecía un pajarillo, vinieron los médicos y aseguraron que lo que la arrebataba de este mundo era la rotura de un aneurisma. Ninguno, son tan torpes, supo adivinar la verdad. Ninguno comprendió que la niña se había muerto por cometer la imprudencia de dar asilo en su pecho a un corazón perdido en la calle. Emilia Pardo Bazán, El corazón perdido. Ella es una autora muy, muy recomendable. A mí me encanta cómo ella escribe, así que se la sugiero, le sugiero leer más cuentos de ella, ¿cierto? Un poco más de su narrativa. Bien, vamos a la pregunta número uno. Dice, la razón por la que el protagonista, o en este caso la protagonista, podría ser igual, emprende la búsqueda de una mujer es que A, quería encontrar una pareja, esto es, alguien a quien darle su corazón. Creyó que la fragilidad del corazón es un reflejo de la fragilidad de su dueño, incluyó que los hombres son más cuidadosos que las mujeres con sus corazones, sabía de antemano que las mujeres son los únicos seres que poseen un corazón, asumía que las mujeres son tan únicas capaces de dejar un corazón abandonado. ¿Cuál es la respuesta correcta? Esa pregunta es una pregunta que no está literal, así que podemos descartar las respuestas literales. Es una respuesta de interpretación. Dice, la razón por la que el protagonista emprende la búsqueda de una mujer es que. ¿Cuál será la correcta? Estoy entre la B y la D. Ya. Creyó que la fragilidad del corazón es un reflejo de la fragilidad de su dueño. Y la D sabía de antemano que las mujeres son los únicos seres que poseen un corazón. ¿Quién piensa otra o está de acuerdo con alguna de ellas? ¿Y por qué? Creo que es la B. Ya. ¿Todos de acuerdo? La D no podía ser, ya que dice, sabía de antemano que las mujeres son los únicos seres que poseen un corazón. No, porque en ningún momento dice que los hombres no posean corazón, no dice eso en ninguna parte del texto, ni nada que nos haga suponer eso. Además que la gran mayoría de las mujeres tampoco tenían corazón. Y la B, si era la correcta, creyó que la fragilidad del corazón es un reflejo de la fragilidad de su dueño. Ojo aquí, porque alguien podría haber dicho, quería encontrar una pareja, esto es alguien a quien darle su corazón, que eso es lo literal, pero en el fondo acá nos dice por qué emprende la búsqueda de una mujer, o sea, por qué se decidió a buscar una mujer, ¿ya? Entonces, si vamos al principio, ¿ya? Donde dice, claro, fíjese acá, dice, debe habérsele perdido a alguna mujer, pensé, al observar la blancura y delicadeza de la tierna víscera que al contacto de mis dedos palpitaba como si estuviese dentro del pecho de su dueño. ¿Ya? Entonces, ahí nos da un poco de indicio de esta fragilidad o de por sus características que pertenecía a una mujer. ¿Ya? Entonces era la B. Dice, el primer párrafo, el protagonista indica que dada la blancura y delicadeza del corazón abandonado, solo podría ser de una mujer. Esto es, dedujo que la fragilidad del órgano era un reflejo de la fragilidad de quien lo hubiese extraviado. Entonces la B era la correcta. Esa es solamente para ese texto. Texto 2. Este texto también es narrativo, es La ventaja de ser invisible de Stephen Chbosky. Chbosky, creo que así se pronuncia el apellido. Ya, el 16 de septiembre de 1991, en una carta dice, querido amigo, he terminado Matar un ruiseñor, se ha convertido en mi libro favorito del mundo, pero por otro lado, siempre pienso eso hasta que leo el siguiente libro.
Mi profesor de literatura avanzada me ha pedido que los llame Bill cuando no estemos en clase y me da otro libro para leer. Dice que tengo una gran habilidad para leer e interpretar el lenguaje y ha querido que haga una redacción sobre matar a un ruiseñor. Solo he mencionado a mi madre y me ha preguntado por qué Bill no había recomendado que pasara mejor a la clase de literatura de segundo o de tercero. Y le conté que Bill dijo que esas eran básicamente las mismas clases, aunque con libros más complicados y que aquello no me ayudaría a mejorar. Mi madre dijo que no estaba muy segura de eso y que ya hablaría con él en la jornada de puertas abiertas. Después me pidió que le ayudara a fregar los platos, cosa que hice. Francamente, no me gusta fregar los platos, me gusta comer con los dedos y sobre servilletas, pero mi hermana dice que es malo para el medio ambiente. Es miembro del club del Día de la Tierra del instituto y ahí es donde conoce a los chicos. Todos la tratan muy bien y no me lo acabo de explicar, salvo quizá por lo guapa que es. Ella se porta muy mal con ellos. Hay un chico que lo tiene particularmente difícil. No te diré su nombre, pero te lo contaré todo sobre él. Tiene el pelo castaño muy bonito y lo lleva largo recogido con una coleta. Creo que se arrepentirá en el futuro cuando eche la vista atrás. Siempre está grabándole cintas de varios a mi hermana de temas muy específicos. Una se llama Hojas de Otoño, incluyó muchas canciones de Smith, e incluso coloreó a mano la carátula. Después de que terminara la película que había alquilado y de que él se marchara, mi hermana me dio la cinta. ¿Quieres esto, Charlie? Tomé la cinta, pero me sentí raro porque él la había hecho para ella, aunque la escuché y me gustó muchísimo. Hay una canción llamada Asleep que me gustaría que escucharas. Le hablé a mi hermana de ella y una semana después me dio las gracias porque cuando este chico le preguntó por la cinta, le dijo exactamente lo que yo había dicho sobre la canción Asleep y a este chico le emocionó mucho cuánto había significado para ella. Espero que esto quiera decir que se me dará bien ligar cuando llegue el momento. Pero debería ceñirme al tema. Eso es lo que mi profesor Bill me dice que haga, porque escribo más o menos como hablo. Creo que por eso quiere que escriba esa redacción sobre matar un ruiseñor. La ventaja de ser invisible, Stephen Chbosky. Bien, ¿de qué trata fundamentalmente el fragmento leído? Esto tiene que identificar la idea principal, y para eso tienen que relacionar los párrafos, ¿verdad? Y el tema. Las reflexiones de Charlie a partir de la lectura Matar a un ruiseñor, el disgusto de la mamá de Charlie a causa del curso al que asiste, acá tienen que, y ojo aquí porque a veces hay como distractor ideas secundarias, entonces tienen que identificar el tema, ¿ya? El trato cercano entre Charlie y el profesor que le pide que lo llame Bill, Charlie escucha la cinta que le obsequió el novio de su hermana a ella, la mentira de la hermana de Charlie hacia su novio en la escuela. ¿Cuál es cuál es más importante de las ideas que ahí se exponen? ¿Cuál es la idea principal? O sea, ¿de qué trata? ¿Cuál es el tema del texto? ¿Y por qué? ¿Cuál es el tema, chicos, chicas? ¿Y por qué? ¿O no se deciden todavía por ninguno? ¿Cuál será el tema acá, chicos, chicas? La Ya, las reflexiones de Charlie a partir de la lectura Matar a un ruiseñor. ¿Por qué? Están viendo la pantalla, ¿cierto? Ah, sí, estaban viéndola. Muy bien. ¿Ya? Sí, esa era la correcta, ¿verdad? Fíjense acá, tenemos que la conclusión, el cierre, dice, pero debía ceñirme al tema. El tema, ¿cierto? Que era hablar sobre el fragmento, ¿cierto? Escribir sobre este fragmento, o sea, sobre este libro, Matar a un ruiseñor. Eso es lo que mi profesor Bill me dice que haga porque escribo más o menos como hablo. Creo que por eso quiere que escriba esa redacción sobre Matar a un ruiseñor. En el fondo, todo esto que empieza a escribir él desde el principio, desde el primer párrafo, es a partir de esta reflexión, de esta tarea que le hicieron. Entonces, él dice, comienza así porque tiene que hablar sobre el tema. Dice, he terminado de matar a un ruiseñor, se ha convertido en mi libro favorito del mundo, pero por otro lado siempre pienso eso hasta que leo el siguiente libro. Y entonces empieza a hablar, ¿verdad? A contarle a su amigo. Y empieza en el fondo, en esa redacción empieza a, de alguna manera,
a comentar qué es lo que tiene que hacer o comentar este análisis, ¿verdad?, sobre matar a un ruiseñor. Pero lo empieza a hacer como si le hablara a un amigo. Por eso escribe una carta. Pero en el fondo, esa redacción que está haciendo, que es la que nosotros leemos, estaría bien porque de alguna manera está haciendo ese análisis, pero a su modo, que es de manera más cotidiana, ¿ya? Entonces, claro, parte de su propia anécdota. Y fíjense acá el título, también matar a un ruiseñor. Y él, de alguna manera, esta idea de matar a un ruiseñor también guarda mucha relación con lo que le pasó a la hermana, de este mismo del tema del amor, porque el ruiseñor representa el tema de los enamorados. Entonces, de cómo muchas veces el amor nos juega esta mala jugada, ¿verdad?, de la apariencia, entre otras cosas. Y entonces, como que en el fondo, él lo que hizo fue hacer esta tarea, por así decirlo, que le habían encargado. ¿Ya? Entonces dice, si prestamos atención, observaremos que el texto inicia y cierra con la mención de la lectura que ha hecho Charlie, ya que ese es el motivo que lo lleva a escribir la carta, ¿cierto? Sin embargo, a medida que avanza, comienza a detallar otras cosas que surgen a partir de esta mención, pero que se pueden relacionar como lo que sucede con su clase, su profesor, lo que dice su mamá, entre otros, o sea, que se va por la tangente, se hace digresiones. Por tanto, es correcta la alternativa A, ya que es la única que hace referencia a lo principal en su totalidad, mientras que las otras alternativas hacen alusión a detalles. Pregunta 3. En relación con lo que el narrador cuenta sobre su madre, se puede decir que su problemática principal es la educación de su hijo, el mal colegio de su hijo, la preocupación de Bill, los temas domésticos, la salud mental de sus hijos. ¿Cuál es el tema que presenta la madre acá en relación con lo que deja entrever el narrador? Ahí también tienen que interpretar, no está literal. Profe, ¿puede subir a la parte en que aparece eso? Ya, a ver, veamos. Dice, ya, ahí dice, el párrafo 3. Dice, se los leo. Se lo he mencionado a mi madre y me ha preguntado por qué Bill no había recomendado que pasara mejor a la clase de literatura de segundo o de tercero. Y le conté que Bill dijo que esas eran básicamente las mismas clases, aunque con libros más complicados, y que aquello no me ayudaría a mejorar. Mi madre dijo que no estaba muy segura de eso y que ya hablaría con él en la jornada de puertas abiertas. Después me pidió que le ayudara a fregar los platos, cosa que hice. ¿Ok? Eso es lo que dice la madre. Ya, ¿cuál será la correcta? ¿Cuál será la correcta y por qué? Chicos, chicas, no pueden demorarse mucho en responder porque la prueba eso le está quitando tiempo. ¿Cuál es la respuesta correcta? Chicos, chicas, ¿cuál es la respuesta correcta acá? ¿Y por qué? El tiempo avanza. No pueden demorarse más de minuto y medio por respuesta. Si no, ya les queda tiempo en contra para las otras preguntas. Profesor, me tengo que retirar como 10 minutos. Voy a seguir en la clase, ¿Ya? pero en 10 minutos regreso. Ok, perfecto. Ya, ¿y los demás qué respuesta creen que es en la 3? La idea es que activen el audio porque no voy a estar mirando el chat, porque tengo que sacar la pantalla para mirar el chat. Chicos, ¿cuál será la correcta? Repito la alternativa. La educación de su hijo, el mal colegio de su hijo, la preocupación de Bill, los temas domésticos, la salud mental de sus hijos. ¿Cuál será la correcta? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? No sé. La C, la preocupación de Bill. ¿Ya? ¿Están de acuerdo con esa? ¿Todos? ¿Todas? Ay, sí, perdón, estaba hablando con el micrófono apagado. ¿Ya? ¿También piensa que es la C?
Sí, ¿Ya? ¿Están todos seguros, cierto? No, no era la C. No, porque no es la preocupación de Bill. O sea, Bill le habla, sí, le habla a la madre de lo que la problema, pero la preocupación de la madre no era esa. Ella dice otra cosa, si le quisiera leí. Ella comenta que no está de acuerdo con lo que está con la decisión del profesor, porque ella preferiría que su hijo lo ascendieran a otro curso, ya que es más avanzado como él que avanza más rápido. Eh, entonces, en realidad lo que a la mamá le preocupaba era la educación del hijo, que el hijo estuviera en cursos más avanzados porque él tenía más capacidades. ¿Ya? Y tampoco podría ser un mal colegio, porque en ningún momento dice que el colegio sea malo y la mamá no da un juicio de valor al respecto. ¿Ya? Entonces la A era la correcta. ¿Ya? La corta intervención que hace la madre de Charlie se encuentra en el tercer párrafo, donde ella manifiesta su inquietud sobre el curso que está tomando su hijo y la incidencia de Bill en ello, ante lo cual dice que hablará con el profesor y que quiere que su hijo sea cambiado a una clase más avanzada, por lo que podemos inferir que su preocupación principal es la educación de su hijo. Los temas domésticos podrían ser un distractor, sí, porque lo hace, pero no es porque le preocupe a ella, sino simplemente quería que su hijo la ayudara, seguramente, porque en el mismo párrafo ella le solicita a su hijo que le ayude con la limpieza de los platos. Sin embargo, esto no alcanza a ser calificado como una problemática ni como principal, puesto que es un detalle en relación a ese párrafo y a su intervención, o sea, no era lo principal. 4. Según el emisor, ¿qué situación le desagrada? Eso estaba literal. ¿Qué es lo que le molestaba a este chico? Él lo dijo literal. ¿Qué no le gustaba hacer? Que le encargó la mamá. La A. Exacto, fregar los platos, ¿verdad? Era la, ¿verdad? Dice exactamente, francamente no me gusta fregar los platos, al principio del párrafo 4. ¿Ya? Bien, texto 3. Combi, el clásico que se niega a morir en la tercera, ¿cierto? Estos de los textos con finalidad positiva argumentativa. Este verano ha sido inevitable toparse con una combi en algún lugar de Chile, ya sea convertida en una tienda para vender discos, en local de pizzas, y hasta un vehículo para promover campaña contra los incendios forestales. Esto de las combi, acá en Chile no sé si es tan habitual, pero en países como Perú, por ejemplo, las combi están a la orden del día. Las combi son como una suerte de minivan que te hacen trayectos cortos de un distrito a otro, por ejemplo. En Perú, al menos en Lima, bueno, en casi todo Perú en general se ocupan mucho, y son más económicos ya más económico que, a pesar que el transporte público allá ya es barato, pero es mucho más económico todavía, como a mitad de precio, pero van siempre llenas también, pero son como minivan y son más rápidas que los buses normales. Entonces, eso han llegado acá, sí, acá en Chile están las combis, pero no se ocupan, no se les da el uso cotidiano de transporte público como se le da en Perú, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Bien, dice, ¿por qué existe tanta devoción hacia este vehículo? Sebastián Golzac, decano de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad del Pacífico, cree que la combi representa y recuerda una época de libertad y por eso tiene tanta aceptación de la sociedad chilena. Perdón. Hay un rescate de lo vintage en nuestro país, un rescate de modas de los 80 y 90. Existe una especie de resignificación del pasado. Seguramente yo desconozco un poco de eso, pero en la historia de Chile a lo mejor existían las combi, lo más probable es que sí, pero ya no le dan ese uso. Además, es la posibilidad de emprender a un muy bajo costo, explica el publicista. Goldsat cree que es muy posible que Volkswagen, empresa que creó originalmente este modelo a mediados del siglo XX, relance el modelo al igual como lo han hecho otras compañías con sus modelos clásicos. Rodrigo Loyola, director de Biddle Friends, asociación que tiene 13 años reuniéndose en torno a autos como el escarabajo y la combi, comenta que la gracia de este modelo es la gran cantidad de usos que se le puede dar. Las combis tienen elementos que siempre van a llamar la atención a la gente, además de que son vehículos de muy baja mantención. Si revisa los precios de hace 3 años, existían combis por 300.000 y ahora superan el $1.000.000, comenta Loyola, y agrega que el costo para reparar este tipo de vehículos no es tan caro. Por menos de $1.000.000 la gente puede dejar la combi totalmente nueva. La popularidad del vehículo motivó a la Corporación Nacional Forestal, CONAF, a realizar la Combicabina, campaña que consistía en entregar material audiovisual dentro de una combi para prevenir a la comunidad sobre los peligros de los incendios.
Jimena Ponce, jefa de Educación y Difusión de CONAF, comenta que la gracia del auto es que llama la atención de la gente de manera inmediata. Elegimos este vehículo porque fue utilizado por los bomberos hace algunos años, además de la gran movilidad que tiene. Papá Mono es uno de los tantos emprendimientos gastronómicos que ocupa una combi para su negocio. Si bien la idea partió de un local establecido en Maipú, los dueños de Papá Mono, fanáticos de los autos Volkswagen, decidieron instalar 2 de estos autos para vender pizzas y hoy están de gira por varias playas de Chile. La verdad es que nosotros decoramos estos autos y la gente se acerca mucho a ellos, comenta María Angélica Medina, dueña del local. El icónico auto fue diseñado en 1947, en el periodo de posguerra, por el empresario holandés Ben Pon. El europeo le ofreció a la marca alemana crear un vehículo de carga a bajo costo. El auto fue ideado con un diseño básico, el cual se asemeja a una caja. Las combis tuvieron su mayor crecimiento en la década de los 70 y 80. En términos mecánicos, posee el mismo motor y chasis del clásico escarabajo de la empresa alemana Volkswagen. Estos autos han recorrido miles de kilómetros por más de 60 años a lo largo de todo el mundo. Su expansión por Latinoamérica aumentó después de que Brasil comenzara a ensamblar el modelo 1957 con un motor entre 1600 y 1800 revoluciones. Dependiendo del modelo, es capaz de alcanzar los 80 kilómetros por hora. La popularidad de este auto en la región llevó que Brasil produjera cerca de 1,5 millones de unidades. Sin embargo, el vehículo dejó de ser fabricado en este país en 2013 debido al requisito por el que se les exige a todos los autos contar con airbags. Bien, esto es cierto, es la tercera. Primera pregunta dice, ¿cuál es el sentido del término devoción en el contexto del segundo párrafo? Como son preguntas de vocabulario, tienen que relacionar e interpretarlas, ¿cierto?, en su contexto. ¿Ya? Tengo una duda, dice, déjame ver acá. En el segundo párrafo, la palabra devoción. Ok. Ya, entonces ahí está marcada. Se los voy a leer acá para que se fijen. ¿Por qué existe tanta devoción hacia este vehículo? Ya, se lo releo. ¿Por qué existe tanta devoción hacia este vehículo? Ya, tengan en cuenta ese contexto. A. Furor, porque se trata de una moda reciente que impulsa a la juventud a adquirir un vehículo vintage. Amor, porque para conducir un vehículo antiguo es necesario tenerle afecto y tratarlo con delicadeza. Afición, porque el vehículo en cuestión provoca fanatismo entre conductores, lo que conlleva rivalidades con otros grupos. Fervor, porque las personas en general sienten una inclinación a poseer, visitar o conducir un vehículo como este. Y la E. Veneración, porque en el culto a lo material los vehículos vintage ocupan un lugar central para los devotos de todo el mundo. ¿Cuál será la correcta? ¿Cuál será la correcta acá? La A. Furor, porque se trata de una moda reciente que impulsa a la juventud a adquirir un vehículo vintage. ¿Es una moda reciente lo del uso de las combi? Olvídalo, vale. ¿Cuál será la correcta entonces? ¿Cuál será la correcta? No sé. Porque el vehículo en cuestión provoca fanatismo entre conductores, lo que conlleva rivalidades con otros grupos. ¿Se habló en algún momento de rivalidades entre los grupos en el texto? ¿Se ha hablado de rivalidades en el texto? ¿Entre grupos? ¿Producto de esto? ¿Del uso de las combi? No, pues no se hablaba de rivalidades. Entonces sí que no podría ser esa. ¿Cuál será? Puede ser la D. La D era la correcta, fervor, ¿cierto? Porque las personas en general sienten una inclinación a poseer, visitar o conducir un vehículo como este, ¿cierto? ¿Verdad? El fervor, ¿verdad? O la devoción que causaban las combi. Sí, la D era la correcta. ¿Ya? El término devoción, en su significado denotativo, hace referencia a un fervor más bien religioso o espiritual. En el texto se utiliza figurativamente para dar cuenta de lo que los aficionados a las combis expresan por esos vehículos. O sea, estas, devoción siempre tiene un sentido literal, ¿cierto? A algo, esa pasión o fervor espiritual,
pero había que verlo de manera figurada y tiene que ver con el sentimiento que expresan los admiradores, por así decirlo, de las combi, ¿ya? Eh, ahí está mal, sí, ahí se equivocaron. Profe, volví. Ah, ya, muy bien, muy bien. Ahí se equivocaron, pusieron la C, pero en realidad es la D la correcta, ¿ya? Porque no es que provoque un fanatismo entre conductores ni rivalidades, ¿ya? Entonces la D es la correcta ahí, ¿ya? La 6. Según el texto, ¿cómo se manifiesta la revalorización de lo vintage? A. Atrayendo con las combis a un público que ha sabido resignificar el pasado, mediante la presencia omnipresente de artículos antiguos durante el periodo estival, a través del uso de combis en asociaciones, empresas e instituciones del Estado, con la renovación de las ideas actuales a través de las heredadas de las décadas de 1980 y 1990, o la E, buscando emprender a través de negocios familiares pequeños como los que había en el pasado. ¿Cómo se revaloriza, cierto, la revalorización de lo vintage en el texto? Voy a volver al texto porque puede que se le haya olvidado. La D, ¿Cuál? la D, La D, ya vamos a ver, pero puede ser. sí, podría ser. Ayúdeme a encontrar dónde habla de la revalorización de lo vintage acá. Ahí está. Lo que dice el publicista, por ejemplo, acá dice: hay un rescate de lo vintage en nuestro país, un rescate de modas de los 80 y 90. Existe una especie de resignificación del pasado. Además, es la posibilidad de emprender a muy bajo costo, explica el publicista. Ya creo que ahí solamente dice eso. Y fíjense acá también, esto también está interesante. Acá, esta parte dice el párrafo 7. La popularidad del vehículo motivó a la Corporación Nacional Forestal, CONAF, a realizar la Combicabina, campaña que consistía en entregar material audiovisual dentro de una combi para prevenir a la comunidad sobre los peligros de los incendios. Ya también hay una revaloración ahí, ¿cierto?, de las combi. Sí, esas son como las principales ideas que se mencionan en relación con la revalorización de las combi. Ya hay un rescate de lo vintage en nuestro país, un rescate de moda de los 80 y 90, una resignificación del pasado, ya. Teniendo presente todo eso, y entonces, ¿cómo se manifiesta? El compañero decía la D. ¿Están todos de acuerdo? Creo que es la E. Buscando emprender a través de negocios familiares pequeños como los que había en el pasado. Sí, aquí hay varios distractores. ¿Están de acuerdo todos? Esto está más difícil. Eso que es de rastrear igual. ¿Cómo se manifiesta la revalorización de lo vintage? Fíjense acá, miren. Yo les señalé los párrafos. Les señalé el párrafo donde dice que hay un rescate de lo vintage en nuestro país, un rescate de moda de los 80 y 90, donde hay una resignificación del pasado, además de la posibilidad de emprender en muy bajo costo. Ya, o sea, eso sea como posibilidades, ya, pero eso es como la idea. Pero lo concreto, eh, en lo concreto esto generó cierta popularidad, ¿cierto? O sea, que el vehículo, o sea, esta idea de lo vintage se hizo popular. Entonces acá en lo concreto, y por eso estaba un poco más difícil, se dice: la popularidad del vehículo motivó a la Corporación Nacional Forestal, CONAF, a realizar la combicabina, campaña que consistía en entregar material audiovisual dentro de una combi. Ese ejemplo es una revalorización que ejemplifica claramente el nuevo uso que se le está dando a las combi, ya en este sentido más vintage de recuperar lo antiguo, ya, pero dar un sentido nuevo, que es lo que da, que es lo que se hace acá por un tema de que se le emplea para esta campaña, ¿cierto?, donde se entrega material audiovisual dentro de una combi, ¿ya? Entonces, ese es un ejemplo claro, ¿verdad?, de una reutilización. Entonces, ahí tendrían que haber hecho esa relación, ¿ya?
Por ello, la respuesta correcta acá era la C, a través del uso de combis en asociaciones, empresas e instituciones del Estado, como lo era CONAF, ¿ya? Tenían que hacer esa relación a partir de las marcas del texto, ¿ya? Acá, bueno, está la explicación, igual dice, el texto aborda los testimonios de personas que dan cuenta de la revalorización de lo vintage a través de la restauración y uso de combis, como vimos con CONAF. Los emprendedores y la CONAF justifican su uso a partir de lo atractivas que resultan, ¿cierto?, para el público general. Esta atracción no existiría de no estarse revalorizando lo vintage a lo largo de toda la sociedad. O sea, en el fondo, tenían que tomar, asociar, relacionar los dos párrafos, el párrafo que hablaba de la revalorización de lo vintage como idea y cómo eso se lleva de manera concreta e influye en lo que hizo CONAF y lo que hacen algunas personas. ¿Ya? Bien. Texto 4. La verdadera historia de Mulan. ¿Ya? Este texto es adaptado de revista Noticias y también corresponde a los textos con finalidad positiva argumentativa. La verdadera historia de Mulan. Más de 1000 años antes de que Disney la presentara en Occidente, comenzaba una antigua leyenda china. Hua Mulan fue una figura legendaria en la antigua China que vivió durante la dinastía Wei del Norte. Su historia fue descrita originalmente en una canción popular folclórica llamada Balada de Mulan, que ha perdurado en el pueblo chino hasta la actualidad. La mayoría de estas tradiciones antiguas, ¿cierto?, tenía esta idea y hasta el día de hoy, de hecho, pero menos que antes quizá, esta idea de la difusión de la cultura, de las tradiciones, del folclore a través de la oralidad. Entonces, hay muchas leyendas que se han conservado hasta el día de hoy de manera oral. Cuenta la historia que cuando su anciano padre recibió una orden para luchar en la guerra, es cierto, ahí es la historia real de Mulan, que de hecho es la que se lleva al cine, Mulan decidió unirse al ejército en su lugar. En la antigua China, los ejércitos constaban solamente de hombres, así que Mulan se disfrazó y combatió en el campo de batalla. Durante muchos años, ella soportó la vida militar sin que se descubriera su verdadero género. Luchó valientemente en numerosas batallas para proteger la frontera de los invasores y obtuvo muchos premios militares. Cuando terminó su servicio en el ejército, el emperador le quiso conceder un puesto de alto rango en la corte como recompensa. Sin embargo, renunció a ese beneficio y pidió que se le permitiera regresar a su ciudad natal. Mulan regresó y sus ancianos padres y hermanos le recibieron afectuosamente. Después de 12 años de esconder su verdadera identidad, al fin se desprendió de su traje de soldado y volvió a vestir su ropa de dama. Más tarde, cuando visitó a sus compañeros del ejército, ellos quedaron conmocionados y sorprendidos. Habiendo ganado victoria y gloria, Mulan recuperó su femineidad y la cálida vida familiar cuidando a sus padres y sus hermanos. Bueno, es igual, es una época de muchos estereotipos, en realidad, y prejuicios también. Pero bueno, es por el contexto de la época. Mulan fue una mujer especial que encarnó muchas virtudes tradicionales, como bondad, lealtad, sabiduría y coraje. Pero la más destacada y por la cual Mulan fue tomada durante generaciones como un ejemplo fue por su piedad filial, la resistencia a las penurias y el enorme sacrificio que llevó adelante por su anciano padre. La posicionaron como una mujer distinguida en la cultura tradicional china y así su leyenda se transmitió a cada rincón de la planicie central. A través de historias y leyendas tan conmovedoras como la de Mulan, la cultura tradicional china ha alimentado generación tras generación a su pueblo. Esta tradición enseña las virtudes de cortesía, integridad, rectitud, tolerancia y cultivación personal. Además, la importancia de respetar a los mayores, hacer el bien y ser considerados hacia los padres y los demás. La profundidad de dicha cultura es sostenida por estas valiosas cualidades. Vamos a las preguntas. Dice, ¿por qué se vuelve tan popular la historia de Mulan? ¿Qué la popularizó? A. Una mujer que se trasviste para conquistar el mundo de la masculinidad cautivó a la cultura china. B. Alcanza las máximas con decoraciones existentes, a diferencia de otros hombres que llevan más tiempo en el ejército. Encarna todas las virtudes propias de una mujer para la época, sobre todo el amor filial. Se trataba del mejor soldado de la dinastía que expulsó a los invasores de China e impulsó la aceptación de mujeres en la vida del ejército. ¿Cuál se adecua más al contexto de lo que acá se narra en el fondo? Yo creo que puede ser la E. ¿Impulsó la aceptación de mujeres en la vida del ejército?
¿Qué piensan los demás? O sea, en China no se permitían que las mujeres tuvieran y de hecho muchas mujeres chinas tuvieron que fingir ser hombres para poder ir y a las que las pillaban eran condenadas a muerte. Así es. En realidad, entonces, por eso no podría ser la E. O sea, porque en realidad, aquí en el texto en ningún momento se asegura Podría ser la A. que esto que hizo Mulan realmente generara como consecuencia la aceptación de otras mujeres al ejército. ¿Alguien dijo la A? Y yo. Una mujer que se trasviste para conquistar Eso. el mundo de la masculinidad cautiva. Ella quería conquistar el mundo del mundo masculino, del ejército, ¿o cuál era la motivación de ella? Ella tenía otra. Salvar a su familia. Exacto, Estoy equivocado. exacto. Entonces, ¿cuál sería la correcta? En el texto se resaltaba, miren, acá está. Estaba en el párrafo 6 la respuesta. Dice, Mulan fue una mujer especial que encarnó muchas virtudes tradicionales como bondad, lealtad, sabiduría y coraje, pero la más destacada y por la cual Mulan fue tomada durante generaciones como un ejemplo fue por su piedad filial hacia su padre, ¿cierto? De salvarlo. La resistencia a las penurias y el enorme sacrificio que llevó adelante por su anciano padre la posicionaron como una mujer distinguida en la cultura tradicional china y así su leyenda se transmitió a cada rincón de la planicie central. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la correcta? ¿Cuál era la correcta entonces? La de encarna todas las virtudes. Exacto, era la C, ¿cierto? Esa sintetizaba bastante bien esta idea. Se encarna todas las virtudes propias de una mujer para la época, sobre todo el amor filial. Nunca en realidad representó, por mucho que ella se introdujo en el ámbito de lo masculino, pero ella en ningún momento encarnó, por así decirlo, estas virtudes de lo que se esperaba. Bueno, sí, también la encarnó en el sentido de que aguerrida, valiente, recibió condecoraciones. Sin embargo, lo que se resaltó acá fueron o las virtudes que ella encarnó respecto a la mujer, ya en esa época. ¿Ya? 8. Las labores de Mulan en el ejército chino consistían en defender la frontera de los invasores, defender la vida del emperador chino, permitir el gobierno pacífico de la dinastía Wei del norte, ocupar un alto cargo en la corte o luchar en batallas al interior de China. Eso estaba literal. ¿O quieren volver al Profe, texto? se me olvidó, ¿puede volver? Ya, muy bien, muy bien. Está acá, ¿cierto? Luchó valientemente en numerosas batallas para proteger la frontera de los invasores y obtuvo muchos premios militares. Ahí estaba la respuesta, el párrafo 4. Entonces, ¿cuál era? La A. La A, ¿cierto? Estaba literal en el párrafo 4. Defender la frontera de los invasores. Todas esas preguntas que dicen en qué consistía, o sea, a partir del texto, lo que se dice en el texto, son preguntas más bien literales. Ya en este caso, ¿en qué consistía? ¿Ya? La palabra antigua. Uy, pero no recuerdo en qué párrafo está, nos dicen el párrafo ahí. Y nos preguntan por la palabra antigua, ayuden a buscarla aquí, que no sé en qué párrafo quedó. Ahí está, párrafo 2. Hua Mulan fue una figura legendaria en la antigua China que vivió durante la dinastía Wei del norte. Repito, Hua Mulan fue una figura legendaria en la antigua China que vivió durante la dinastía Wei del norte. En la antigua China. ¿Ya? Tengan presente ese contexto. ¿Cuál será? Vieja, vetusta, anciana, arcaica, pasada. Son varios sinónimos, pero tienen una diferencia. La E. Pasada, en la pasada China, no me calza mucho dentro En del la contexto. vieja China. Es que lo viejo tiene como es un adjetivo, o sea, todos son adjetivos, pero
Acá en la antigua China es como un periodo de la China, es un periodo de la China así como el Egipto antiguo, Profe, ¿y ¿sí? qué es Vetusta? Vetusta es envejecido también, también tiene que ver con algo que tiene mucho, que se ha envejecido con el tiempo. ¿Y arcaica? Arcaica, arcaica es una era antigua, eso es arcaica. Entonces la D. Exacto, era la D porque tiene relación con la antigua China como era antigua de la China y como arcaica engloba ese concepto, pues, como una era antigua. Entonces era la D, sí. Entonces ojo ahí con el vocabulario, ¿ya? El texto vieja se utiliza para hablar de una civilización, perdón, antigua, porque ahí se equivocaron de nuevo, pero el texto antiguo se habla para hablar de una civilización que vivió hace muchos años y que si bien su legado se mantiene, difiere considerablemente. Por ello, y en vista de su antigüedad, la opción que mejor en realidad no me convence la explicación que dan acá, prefiero la que les di yo, que arcaico tiene que ver con una era antigua, que en el fondo es lo que calza dentro del contexto. ¿Ya? Bien. La 10. ¿Por qué Mulan decide enlistarse en el ejército? Bueno, eso también estaba literal y era la motivación para conseguir el honor y la aceptación que jamás había conseguido en el mundo femenino, para conseguir el honor máximo dentro de la sociedad, ser parte de la corte del emperador, La para, C. la C, ¿cierto? Eso estaba literal. Para evitar que su anciano padre, que no se encontraba en las condiciones óptimas, tuviera que presentarse. Muy bien, ¿sí? Eso era, ¿sí? Estaba literal. ¿Ya? Bien, texto 5. Bueno, estos dos textos que nos quedan, este texto y la infografía, son textos de los medios de comunicación. Este texto es muy extenso, ¿ah? Pero vamos a ver si alcanzamos. Entrevista de Mario Vargas Llosa a Jorge Luis Borges, París, 1963. Bueno, ustedes saben que Vargas Llosa es premio Nobel de literatura. Fue un Nobel de literatura. Discúlpeme usted, Jorge Luis Borges, bueno, y Borges es muy reconocido también a nivel internacional. Discúlpeme usted, Jorge Luis Borges, pero lo único que se me ocurre para comenzar esta entrevista es una pregunta convencional. ¿Cuál es la razón de su visita a Francia? Fue invitado a dos congresos, por el Congreso por la Libertad de la Cultura, ¿cierto? Responde Borges, en Berlín. Fue invitado también por la Deutsche Regierung, por el gobierno alemán. Y luego mi gira continuó y estuve en Holanda, en la ciudad de Ámsterdam, que tenía muchas ganas de conocer. Luego mi secretaria, María Esther Vázquez, y yo seguimos por Inglaterra, Escocia, Suecia, Dinamarca y ahora estoy en París. El sábado iremos a Madrid, donde permaneceremos una semana. Luego volveremos a la patria. Todo esto habrá durado poco más de 2 meses. Tengo entendido que asistió al coloquio que se ha celebrado recientemente en Berlín entre escritores alemanes y latinoamericanos. ¿Quiere darme su impresión de este encuentro? Bueno, este encuentro fue agradable en el sentido de que pude conversar con muchos colegas míos, pero en cuanto a los resultados de esos congresos, creo que son puramente negativos. Y además parece que nuestra época nos obliga a ello. Yo tuve que expresar mi sorpresa, no exenta de melancolía, de que en una reunión de escritores se hablara tan poco de literatura y tanto de política, un tema que es más bien bueno, digamos, tedioso. Pero desde luego agradezco haber sido invitado a ese congreso, ya que para un hombre sin mayores posibilidades económicas como yo, esto me ha permitido conocer países que no conocía, llevar en mi memoria muchas imágenes inolvidables de ciudades de distintos países, pero en general creo que los congresos literarios vienen a ser como una forma de turismo, ¿no? Lo cual desde luego no es del todo desagradable. En los últimos años, su obra ha alcanzado una audiencia excepcional aquí en Francia. La historia universal de la infamia y la historia de la eternidad se han publicado en libros de bolsillo y se han vendido millares de ejemplares en pocas semanas, además de leer. Otras dos revistas literarias preparan numerosos especiales dedicados a su obra. Y ya vio usted que el Instituto de Altos Estudios de América Latina tuvieron que colocar parlantes hasta en la calle para las personas que no pudieron entrar al auditorio a escuchar su conferencia. ¿Qué impresión le ha causado todo esto? Una impresión de sorpresa, una gran sorpresa. Imagínese, yo soy un hombre de 65 años y he publicado muchos libros, pero al principio esos libros fueron escritos para mí y para un pequeño grupo de amigos. Recuerdo mi sorpresa y mi alegría cuando supe hace muchos años que de mi libro, Historia de la Eternidad, se habían vendido en un año hasta 37 ejemplares. Yo hubiera querido agradecer personalmente a cada uno de los compradores o presentarles mis excusas. También es verdad que 37 compradores son imaginables, es decir, son 37 personas que tienen rasgos personales y biografía, domicilio, estado civil, etc.
En cambio, si uno llega a vender 1000 o 2000 ejemplares, ya eso es tan abstracto que es como si uno no hubiera vendido ninguno. Ahora el hecho es que en Francia han sido extraordinariamente generosos, generosos hasta la injusticia conmigo. Una publicación como Leer, por ejemplo, es algo que me ha colmado de gratitud y al mismo tiempo me ha abrumado un poco. Me he sentido indigno de una atención tan inteligente, tan perspicaz, tan minuciosa y, le repito, tan generosa conmigo. Veo que en Francia hay mucha gente que conoce mi obra, uso esta palabra entre comillas, mucho mejor que yo. A veces y en estos días me han hecho preguntas sobre tal o cual personaje. ¿Por qué John Vincent Moon? Vaciló antes de contestar y luego al cabo de un rato he recapacitado y me he dado cuenta que John Vincent Moon es protagonista de un cuento mío y he tenido que inventar una respuesta cualquiera para no confesar que me he olvidado totalmente del cuento y que no sé exactamente las razones de tal o cual circunstancia. Todo eso me alegra y al mismo tiempo me produce como un ligero y agradable vértigo. Ahí se cortó la entrevista, la cortaron, por eso están esos puntos suspensivos. ¿Usted ha escrito poemas, cuentos y ensayo? ¿Tiene predilección por alguno de esos géneros? Ahora, al término de la carrera literaria, tengo la impresión que he cultivado un solo género, la poesía, salvo que mi poesía se ha expresado muchas veces en prosa y no en verso, pero como hace unos 10 años que he perdido la vista y a mí me gusta mucho vigilar, revisar lo que escribo, ahora me he vuelto a las formas regulares del verso, ya que un soneto, por ejemplo, puede componerse en la calle, en el subterráneo, aseando por los corredores de la Biblioteca Nacional, y la rima tiene una virtud mnemónica que usted conoce, o sea, de capacidad de memoria. Es decir, uno puede trabajar y pulir un soneto mentalmente y luego cuando el soneto está más o menos maduro, entonces lo dicto, dejo pasar unos 10 o 12 días y luego lo retomo, lo modifico, lo corrijo, hasta que llega un momento en que ese soneto ya puede publicarse sin mayor deshonra para el autor. Para terminar, le voy a hacer otra pregunta convencional. Si tuviera que pasar el resto de sus días en una isla desierta con 5 libros, ¿cuáles elegiría? Es una pregunta difícil, porque 5 es poco o es demasiado. Además, no sé si se trata de 5 libros o de 5 volúmenes. Digamos 5 volúmenes. 5 volúmenes, bueno, yo creo que llevaría la historia de la declinación y caída del Imperio Romano, de Gibbons. No creo que llevaría ninguna novela, sino más bien un libro de historia. Bueno, vamos a suponer que eso sea en una edición de 2 volúmenes. Luego me gustaría llevar algún libro que yo no comprendiera del todo para poder leerlo y releerlo. Digamos, la introducción a la filosofía de las matemáticas de Russell o algún libro de Henry Poincaré. Me gustaría llevar eso también. Ya tenemos 3 volúmenes, luego podría llevar un volumen cualquiera elegido al azar de una enciclopedia. Ahí ya podría haber muchas lecturas, sobre todo no de una enciclopedia actual, porque las enciclopedias actuales son libros de consulta, sino de una enciclopedia publicada hacia 1910 a 1911, algún volumen de Brockhaus o de Mayer o de la enciclopedia británica, es decir, cuando las enciclopedias eran todavía libros de lectura. Tenemos 4. Y luego para el último voy a hacer una trampa. Voy a llevar un libro que es una biblioteca, es decir, llevaría la Biblia. Y en cuanto a la poesía, que está ausente de este catálogo, eso me obligaría a encargarme yo. Entonces no leería versos. Además, mi memoria está tan poblada de versos que creo que no necesito libros. Yo mismo soy una especie de antología de muchas literaturas. Yo que recuerdo mal las circunstancias de mi propia vida, puedo decirle indefinidamente y tediosamente versos en latín, en español, en inglés antiguo, en francés, en italiano, en portugués. No sé si le he contestado bien a su pregunta. Sí, muy bien. Jorge Luis Borges, muchas gracias. Jorge Luis Borges Vargas Llosa, ¿cierto? En esta entrevista de 2019, o recuperada 2019. Bien, pregunta 11 dice, ¿por qué Jorge Luis Borges declara voy a llevar un libro que es una biblioteca? Es decir, llevaría la Biblia. Esa pregunta, cierto, es más bien de interpretación. ¿Por qué la Biblia contiene muchos libros en sí? O sea, porque la Biblia contiene muchos libros en sí misma, porque el escritor cree en la religión católica, porque la Biblia se cuentan historias diversas, porque la Biblia es un libro muy grande y completo, debido a que la Biblia contiene narraciones antiquísimas. ¿Cuál se adapta mejor a la respuesta? O sea, que se relaciona de hecho con esta idea de biblioteca. Piensen en el concepto de biblioteca. ¿Cómo se podría relacionar la Biblia con el concepto de biblioteca? ¿Qué caracteriza una biblioteca y qué estarían las respuestas que se dan? Es como entender
la metáfora, porque ahí está hablando del lenguaje metafórico en el fondo. Tienen que entender la metáfora que está haciendo ahí. ¿Qué es lo que caracteriza una biblioteca? Chicos, chicas, ¿qué caracteriza una biblioteca? Los escucho. Libros. La cantidad de libros que podemos encontrar, ¿cierto? Entonces, ¿con cuál se relaciona más la respuesta? Con la, Ah, Con la A, la ¿cierto? Porque la Biblia Ah, contiene ah, muchos... Con la A, ¿cierto? Porque la Biblia contiene muchos libros en sí misma. Esa es la relación metafórica. ¿Ya? La 12. ¿Qué se puede inferir? Es de inferencia, por lo tanto no está literal, sino que tienen que deducirla, sobre la literatura de Jorge Luis Borges en Francia. A. Los franceses prefieren la literatura argentina. B. En Francia viven muchos de sus lectores. C. En Europa se venden más de sus libros. D. La poesía del autor es estudiada en Francia. E. Francia es un país de lectores de Borges. Ojo que no es una respuesta literal, es de inferencia. la ¿Cuál? B. La D. La poesía del autor es No, estudiada en no, no, la B, el burro. La B, en Francia viven muchos de sus lectores. Sí, cierto, esa era la correcta, porque podemos deducirla, ¿cierto? Al inferir, el estudiante debe concluir algo a partir de la información textual entregada. Y, por ejemplo, claro, esa es la más correcta porque sí se dice que Francia es un país de la historia de Borges, la poesía de Borges estudiada en Francia, todo eso se dice en el fondo. Y entonces, la única que se podía inferir era la B. En este caso, el entrevistador destaca la gran cantidad de personas que se aglomeran para ir a escuchar la conferencia de Jorge Luis Borges, así como la cantidad de ejemplares vendidos de sus libros. Esto quiere decir que en Francia viven muchos de sus lectores, pues muchos esperan la oportunidad de escucharlo. ¿Ya? Bien, y la 13. Según la entrevista, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sintetiza de mejor manera la impresión que tiene Jorge Luis Borges sobre el coloquio de Berlín al que fue invitado? A. Le agradó ya que pudo turistear y conversar sobre política. B. Le agradó el encuentro con sus colegas y volvería a asistir si lo invitaran. C. Le gustó, sin embargo, le desagradó haber tenido que charlar sobre política. D. Fue positivo, pero le desagradó que el tema de conversación fuera la política. E. Fue totalmente negativo debido a que solo conversaban de política. ¿Él lo valora positivo o negativamente? ¿Hace una valoración positiva o negativa de ese encuentro, de ese coloquio? ¿Le muestro el párrafo? Esta está por acá. Y dice, él responde en todo este párrafo, dice, Vargas Llosa le pregunta sobre su asistencia a este coloquio, ¿verdad? De escritores alemanes y latinoamericanos en Berlín. Dice, bueno, este encuentro fue agradable en el sentido que puede conversar con muchos colegas míos, pero en cuanto a los resultados de esos congresos, creo que son puramente negativos. Y además parece que nuestra época nos obliga a ello. Yo tuve que expresar mi sorpresa, no exenta de melancolía, de que una reunión de escritores hablara tampoco de literatura y tanto de política. Un tema que más bien bueno, digamos tedioso. Pero desde luego agradezco haber sido invitado a ese congreso, ya que para un hombre sin mayores posibilidades económicas como yo, esto me ha permitido conocer países que no conocía, llevar en mi memoria muchas imágenes inolvidables de ciudades de distintos países, pero en general creo que los congresos literarios vienen a ser como una forma de turismo, ¿no? Lo cual desde luego no es del todo desagradable. Había que leer la idea completa para captarla. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la correcta? Finalmente lo termina valorando de manera positiva o negativa, cuando lo sopesa. Positiva o negativa. Chicos, los escucho. Lo valoró de manera positiva o negativa al final. Positiva. Positiva, ¿cierto? Sí, en el fondo lo valoró de manera positiva, ¿ya? Porque no le desagradaba tanto. Entonces, ¿cuál será la correcta? Descartamos la E, descartamos la E, nomás podemos descartar. ¿Ya? ¿Cuál será?
Hay una que es más específica. La D era la correcta porque era más específica, pero le desagradó que el tema de conversación fuera la política. Eso le molestó, literalmente, ¿ya? Ahí tenían que hacer una síntesis, ¿ya? Donde tenían que comprender ese párrafo, ¿cierto? Donde Borges asistía a este encuentro, ¿ya? Claro, le desagradó que la conversación se diera exclusivamente en torno a temas de política y no de literatura en un congreso de literatura, ¿ya? Y por último nos queda esta infografía que se ve muy poco. Veamos la pregunta mejor, porque si no, si nos podemos ver esta infografía que es tan pequeña. Dice, la pregunta de esta infografía dice, ¿qué se afirma del texto en relación con las formas de discriminación contra la mujer? Ya. Esta infografía dice los derechos humanos de las mujeres. Derecho de las mujeres es igual a derechos humanos. Las mujeres tienen derecho a disfrutar de sus derechos humanos plena y equitativamente y a vivir sin ningún tipo de discriminación. ¿Qué significa la discriminación en la práctica? Escenario. El periódico X y Z quiere contratar a alguien para la redacción, pueden optar al puesto tanto mujeres como hombres. Descripción del puesto. El trabajo requiere que la candidata o el candidato haya trabajado en diferentes ámbitos informativos, incluido el policial. Obstáculos. Existe una política que prohíbe a las mujeres trabajar en el ámbito policial debido al alto riesgo que existe para su seguridad. Entonces ahí muestran contradicciones, ¿cierto? Están evidenciando contradicciones políticas o de las leyes frente a lo que dice, por ejemplo, para postular un trabajo. Resultado, ninguna mujer cumple con los requisitos del puesto. ¿Ya? Eso es discriminación en la práctica. CEDAW, la Carta de los Derechos de la Mujer. ¿En qué consiste? La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la simbólica y también está así en la práctica, es considerada como el Tratado de Derechos Humanos de las Mujeres. Sus aspectos más importantes son: emplaza legalmente a los gobiernos signatarios a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer en la vida pública y privada, así como dentro de la familia. Tiene como objetivo lograr una igualdad sustancial en la cual las mujeres sean capaces de disfrutar de sus derechos humanos en la práctica y gocen de un acceso igualitario a las oportunidades y a un entorno propicio que permita alcanzar los mismos resultados que los hombres. Visión general a nivel mundial. En el año 2014 existen 143 de 195 países que garantizan la igualdad entre mujeres y hombres en sus constituciones. Sin embargo, la discriminación contra la mujer persiste en muchos ámbitos, directa e indirectamente a través de leyes y políticas, estereotipos por razones de género, normas y prácticas sociales. Tenemos Acciones Heroicas Anónimas, activistas en favor de los derechos humanos de la mujer, una organización sin discriminación ni violencia. En todo el mundo, las y los activistas en favor de los derechos humanos de las mujeres se enfrentan heroicamente a obstáculos y amenazas por alzar su voz y manifestarse para que las mujeres puedan vivir. Esto está en ONU Mujeres. Acá tenemos las muchas y diversas formas de discriminación contra la mujer. Aquí se centra la infografía. La mujer no son un grupo homogéneo y es posible que vivan la discriminación de maneras distintas. Es posible que se enfrenten a formas de discriminación múltiples e interrelacionadas, con motivo de, por ejemplo, su lugar de nacimiento o residencia, su religión, su edad, su discapacidad, su orientación sexual, su condición económica o social, su raza y etnicidad y otros factores. Ya, la pregunta en torno justamente a ese párrafo. Y la pregunta decía, ¿qué se afirma en el texto en relación con la forma de discriminación contra la mujer? Que son múltiples e interrelacionadas, que dependen de su lugar de nacimiento o residencia, que se evidencian cuando una mujer no puede trabajar, que la ejercen los esposos. Esa estaba literal. Y la más abarcadora. ¿Cuál es la que más abarca de toda esta respuesta? Y que estaba literal. En la 14, ¿cuál era la correcta que era más abarcadora? La A. La A, cierto, que son múltiples e interrelacionadas, ¿verdad? Que estaba literal, dice, las muchas y diversas formas de discriminación contra la mujer, dice acá, es posible que se enfrenten a formas de discriminación múltiples e interrelacionadas, estaba literal. Bien, chicos, hemos revisado todo, gracias por su paciencia. No sé si tienen dudas, hoy día revisamos entonces textos narrativos, revisamos textos con finalidad positiva argumentativa e infografía, ¿ya? Yo creo que la próxima semana ya no vamos a tener clase, vamos a perder una. Le voy a subir el material igual para que la prueba, para que la revisen, ¿ya? Eso, chicos, espero les haya servido.
Cuídense mucho, ya que les vaya muy bien a todos, ya, y sigan practicando, no dejen de practicar toda la semana, ya. Eso, cuídense. Chao a todos. Que tengan un buen fin de semana. Chao, Chao, chao. profe. Chao, profe, De gracias. nada, chao. Que esté Chao, muy bien. profe. Chao, que esté muy bien. Chao, profe. Cuídense. Cuídense. Igual. Chao, chao.